Uno de los reclamos del agro regional es la incidencia de retenciones justamente en esa explotación agropecuaria. Por eso fuimos a preguntarle a la gente del CREVA, Centro Regional de Estudios Económicos, para que nos explique, nos grafique cómo influyen esto en nuestras regiones. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Muy bien. Bueno, presentado el tema, ¿no? Sí, bueno, es importante hacer un diagnóstico, una introducción para que se entienda en el contexto en el cual nos encontramos en la actualidad y cuál fue el impacto a nivel regional de la implementación de los derechos de exportación, como se llama técnicamente, en el agro regional. A principios de la década anterior se reinstauraron los derechos de exportación y eso fue el inicio de un proceso que a nivel regional generó muchos impactos en términos de pérdida de ingreso. Para que se entienda y sintéticamente, por ejemplo, la instauración de un derecho de exportación implica que el precio de una tonelada se reduce en un porcentaje X, depende del cultivo, ya sea produzca 1, 2, 3 o 4 toneladas en cualquier región del país. Razón por la cual en la región del sudeste bonaerense, en donde los rendimientos son menores al promedio a nivel nacional, tiene un impacto superior porque lo que reduce es el ingreso directo del sector agropecuario. Dicho esto, en esta placa podemos ver qué es lo que ha pasado en la última década en términos de participación de los derechos de exportación en la recaudación total a nivel nacional y cómo ha ido perdiendo participación de manera significativa. Vemos como en el año 2003 representaban un 6,5% de la recaudación total y en el último año eso se redujo al 3,5% en una clara tendencia decreciente, a pesar de que en algunos años, producto de precios internacionales muy altos, esa participación se incrementó. Pero la tendencia es muy clara a reducción en términos porcentuales en la recaudación total. Dicho esto, hicimos un análisis del principal cultivo representativo a nivel regional, que es el trigo, y en la próxima placa lo representamos a partir del margen bruto en dos escenarios, con y sin retenciones, para de alguna manera expresar qué es lo que ha pasado en términos de participación y efecto directo en el principal cultivo a nivel regional. Como puede verse en esta placa, el margen bruto que es representado por la columna negra es el margen bruto en el cual se implementan las retenciones y la barra azul, el margen bruto sin el escenario de retenciones. Se puede apreciar claramente el impacto importante que ha tenido a nivel regional en el principal cultivo, donde se reduce considerablemente el margen bruto por hectárea del principal cultivo de la región. Los años 2009, 2010 y 2011 y 2012, los últimos 4, los márgenes han sido muy inferiores al promedio y en algunos casos, como puede verse, han sido negativos. A ver, y eso genera un impacto importante a nivel regional en términos de ingresos. Pese a que esas retenciones, dijiste vos en la primera placa, porcentualmente son menores en lo que es la recaudación total, influyen mucho más en el productor que ve incluso con una rentabilidad negativa. Exactamente, eso es justamente lo que iba a decir a partir de ahora. A pesar de que a nivel anual, en los últimos años, la recaudación por retenciones fue positiva, a nivel de productor individual le ha generado un margen negativo. Esa es la gran paradoja de las retenciones. El Estado recauda, pero a pesar de esto, claro, el productor en regiones como la del sudeste bonaerense tiene márgenes negativos a partir de lo que vemos en el gráfico respecto al margen del trigo. Vamos a la siguiente. En la próxima placa, lo que intentamos expresar es la recaudación de los 5 cultivos producidos a nivel regional en términos de retenciones agrícolas desde el punto de vista de la etapa primaria solamente, porque a esto hay que agregarle las siguientes etapas industriales que también tributan retenciones, pero nosotros nos basamos en este caso en el análisis en la etapa primaria. Vemos cómo esto está medido en millones de pesos corrientes, cómo ha ido incrementándose la recaudación aportada por la región y el acumulado en toda la década alcanza una cifra cercana a los 8.200 millones de pesos. Todo eso transfirió la zona nuestra. Exactamente, todo eso se transfirió desde el sector primario regional al Estado nacional en concepto de retenciones agrícolas. Vamos a la siguiente placa entonces. Y en síntesis lo que podemos expresar es
que, bueno, como les mencionaba en la primera placa, hubo una importante reducción en términos de participación de las retenciones en la recaudación total. Esto genera un escenario propicio para empezar a eliminar estas distorsiones generadas por este impuesto que impacta significativamente en la economía regional en términos de transferencia de ingresos de un sector al Estado Nacional. Eso es en síntesis lo más importante que hemos englobado y definido en este análisis que tiene como principal elemento el efecto de las retenciones en la economía regional. Muy bien, gracias, porque estamos viendo que cada vez participa menos, pero para el productor es cada vez más presión. Exactamente. Así que ahí estaría el escenario para sacarlas. En esta región tiene un impacto muy importante. Muchas gracias. No, de nada.